Bien, Juan, gracias. Alberto Nájar, pragmatismo político. ¿Ganó de todas la 4T, Morena y Palacio Nacional con este episodio de Alito y la Guardia Nacional? Mira, de todas no, porque se echaron a cuestas a una rémora, a un cadáver político como es Alito Moreno. Y pues la verdad que ahora sí que todo lo que toca a ese personaje, pues todo lo contamina. En términos políticos, le está saliendo bien la jugada al el movimiento del presidente López Obrador. Logró inclusive esta situación de la Guardia Nacional hasta el milagro de hacerle recordar al secretario de Gobernación que es el secretario de Gobernación y no solamente una corcholata, y se pusiera a hacer el trabajo político y de operación que necesita cualquier gobierno de la República, que es decir, hablar con legisladores y convencerlos de que las iniciativas presidenciales pues cuenten con el respaldo por lo menos de los legisladores del partido que apoya o que postuló al presidente en turno, lo cual parece que empieza a lograrlo pues el secretario de Gobernación. Ya yo leía una declaración de Ricardo Monreal hace un rato diciendo que no se puede ir el ejército, la seguridad pública, quedar todavía en manos de civiles, lo cual pues muestra una especie de contradicción, por decirlo menos, Julio, de ese voto en abstención que tuvo cuando se aprobó la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, así funciona el trabajo del secretario de Gobernación. En términos, te digo, políticos, electorales, le sale bien. La siguiente etapa, el siguiente escenario va a tener que ser en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Ombudsperson, pues ha decidido renegar de su propia historia personal y no promover una acción de inconstitucionalidad a esta iniciativa que, por lo menos en lo que se ve ahorita en teoría, pues sí podría haber una violación al artículo 21 de la Constitución. Bueno, pues a pesar de ello, pues ha logrado pues que esta situación avance. Ahí en la Suprema Corte tendrá que decidirse porque los legisladores de oposición ya anunciaron que lo van a llevar a cabo. Más allá de la victoria político-electoral para el presidente López Obrador, yo no quito el dedo del renglón, porque esto no significa una victoria para el país. Es cierto que tenemos ahora mismo una situación de violencia tremenda, histórica, elevadísima, consecuencia de los gobiernos del pasado, que fueron los que permitieron que la delincuencia organizada se apoderara de una buena parte de México. Es verdad que tenemos que combatirla de la manera que sea necesaria. Es cierto también que las policías civiles no tienen la capacidad, pues, ni de ética, ni operativa, ni mucho menos de salarios, ni de armamento para combatir a grupos criminales como los que existen en varias partes del país. Pero también es cierto que lo que se ha tomado hasta ahora, insisto que parece que el gobierno federal decide renunciar a la formación de policías civiles. Y eso me parece que es un error, porque en 2029, cuando termine el periodo pues, que se da para la Guardia Nacional dentro de la estructura operativa de la Sedena, cuando termine, la tentación de que se lleve a una consulta, como ya anunció el presidente López Obrador, y dos, de que esa consulta se gane, lo cual implicaría tres, que la Guardia Nacional seguiría siendo una estructura militar durante mucho tiempo, pues puede tener consecuencias, porque ya hemos visto en otras partes del mundo que la seguridad pública en manos de militares no rinde buenas cuentas. Es cierto que hay algunos países que tienen Guardia Nacional de estructura y espíritu militar, pero esos países también tienen policías civiles bien entrenadas, bien capacitadas y con un alto nivel de eficiencia. Entonces creo que, pues, que habría que hacer esa evaluación en ese sentido. Una victoria política para el movimiento de la 4T, pues ni modo, me van a tundir, pero ni modo, no necesariamente significa una buena noticia para el resto de México. Gracias.